Muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video más a su canal Electronics. En esta ocasión pues vamos a resolver un problema relacionado con lo que es el cálculo térmico en rectificadores trifásicos, ¿no? Que corresponde pues a la materia de electrónica de potencia, que suele realizarse este tipo de preguntas en exámenes de segundo parcial o en exámenes finales, ¿ok? Para lo cual cabe recalcar que con este problemita hemos terminado lo que son los problemas tipo, ¿no? Es decir que, bueno, lo que comúnmente suele ingresar. Ya hay otras situaciones, otros problemas que ya suele ingresar, que son preguntas teóricas también, que va referido más que todo a analizar las ecuaciones, ¿no? O si nos llegar a ese tipo de ecuación. Por ejemplo, puede ser la tensión media de salida ya del rectificador, deducir la integral bajo condición continua o discontinua en rectificadores trifásicos de onda completa, o puede ser otro tipo, ¿no? O las otras situaciones podrían ser como en este caso analizar las señales, o en este caso también deducir las señales. Bueno, sería dibujar, ¿no?, el comportamiento de la señal de la tensión de salida, o en este caso también podría darse el problema de el comportamiento de la señal en el tiristor, ¿no? Bueno, puede haber varias situaciones, ¿ok? Entonces hay que estudiar también lo que es la parte teórica, pero con esto ya estaríamos terminando lo que es los problemas tipo. Si hay tiempo o hay espacio, pues seguiré subiendo algunos videos. Si no, pues acá nomás estaríamos culminando. Bueno, entonces continuando este problema, también cabe recalcar que no vamos a terminar el problema completo, ya que solamente vamos a determinar este problema hasta determinar la corriente, en este caso corriente promedio en el tiristor, ¿ya? Y también el ángulo de conducción, nada más, porque con esos dos parámetros el cálculo térmico se realiza exactamente igual pues que en el anterior video, o cuando se hizo pues para cálculo térmico de electrónicos monofásicos. El paso es exactamente lo mismo, no es indiferente, ¿ok? Entonces pues vamos a dar solución a este problemita. Una situación más, que en el anterior video hubo una confusión, ya que para no confundirles hay que recalcar que mencioné que en la parte de arriba, al hacer el lector del abacor en la curva intersectada, creo que era así, ¿no? Acá dije que si el punto sale por encima de la curva, dije que era conducción continua, y si el punto sale por debajo, dije que era conducción discontinua, cosa que no me había dado cuenta. Entonces pues una vez viendo otra vez el video, pues me di cuenta del problema, y eso está mal. Al revés era la situación cuando haces lectura del abacor, ¿ya? Pero el problema estaba bien, solamente que al realizar el video pues bueno, me confundí lamentablemente. Entonces pues eso también se corrigió, ¿no? Solamente para recalcar que cuando por encima, cuando el punto sale por debajo de la curva, o la intersección te sale por debajo de la curva de tu ángulo de factor de potencia, pues simplemente es conducción continua. Pero si es por encima, conducción discontinua, o sea, al revés que lo que mencioné en el anterior video, ¿ok? Entonces, dicho situación, que también ya se corrigió poniéndole un texto, el video sigue siendo lo mismo, ya, pues hay que aclarar las dudas, ¿no? Entonces, pues ya tenemos que solucionar. Los pasos son exactamente lo mismo, más o menos, ya, suele diferir un poco. Entonces, pues primero para este problemita hay que realizar una lectura, ¿no? Para un rectificador trifásico puente de onda completa, determinar el disipador si la tensión de alimentación es, en este caso, de una frecuencia de 50 Hz y el voltaje RMS es de, en este caso, 230, ¿no? El voltaje eficaz, ¿no?, de cada generadorcito. Entonces, o del generador, perdón. Después nos dice también que el voltaje en la carga es igual a cero, es decir, que esa tensión continua
que está en la carga, pues no existe, ¿no? Y también vamos a trabajar a una temperatura ambiente, eso ya es para el cálculo térmico. Para poder determinar el disipador, pues está a 40 grados. Y en la carga nos dan que va a tener una resistencia de 4 ohmios, es decir, que acá tiene 4 ohmios y una inductancia de 0 milihenries. O sea, prácticamente estamos trabajando con un circuito o una carga resistiva pura. Y acá también nos dice que el ángulo de encendido ya es a 75 grados, ¿no? A 75 grados. Por lo cual, entonces, esto vamos a hacer de la siguiente manera. Primero siempre hay que identificar, eso nunca se olviden, los pasos casi son mecánicos. Entonces determinamos si es conducción continua o discontinua. Entonces el paso es determinar si es conducción continua o discontinua, ¿no? Y para ello, pues simplemente hay que utilizar los ábacos, ¿no? Bueno, antes de utilizar los ábacos, obviamente hay que calcular también algunas situaciones que se requiere para el ábaco. Entonces acá tenemos este ábaco, ¿no? Bueno, el uso de los ábacos y demás no lo vamos a indicar, ¿no? Simplemente ustedes hasta ahora ya deben saber todo, cómo se quiere que se hace, cómo se debe hacer la lectura de los ábacos. Entonces, para determinar en este caso el ábaco o para poder hacer la lectura, necesitamos de ciertos datos, ¿no? Primeramente necesitamos conocer el ángulo de factor de potencia, ¿no? Son estas curvas que representan cada cierto ángulo representativo de 0, 15, 45, 90. Esto de acá debe ser 180, ¿no? Entonces, pues para lo cual, entonces calculamos el ángulo de factor de potencia. Entonces el ángulo de factor de potencia, ustedes ya saben que es la tangente a la menos 1 de omega L dividido entre la resistencia. En este caso, reemplazamos tangente a la menos 1, omega es 2pi por la frecuencia, que sería 100, ¿no? 100 pi multiplicado por la inductancia, que es 0. Bueno, en este caso ya es todo 0, ¿no? Dividido entre la resistencia, que es 4. Por tanto, acá tenemos nuestro ángulo de factor de potencia, que lo voy a hacer acá abajo, que simplemente va a ser 0. 0 grados, ¿no? Entonces tenemos eso. Entonces nuestro ángulo de factor de potencia, habrá que marcarle nuestra curva representativa, va a ser esta de acá, ¿no? Que estamos viendo acá. Bueno, van a disculpar por el pulso. Bueno, es esa, ¿no? Que ya estaba incluso marcada. Solamente estoy marcando para que se tenga en cuenta, ¿no? Bueno, ¿qué datos más necesitamos? Necesitamos M, ¿ya? En este caso, ya hemos dicho, M puede ser en la parte positiva o en la parte negativa. Va a depender de quién, pues de la tensión BC en la carga, ¿no? Ya sea puede ser negativa o positiva. Mucho cuidado con eso. A veces el ingeniero suele escribir en la pizarra de manera negativa y muchos, los que se sientan en la parte de atrás, pues a veces lo toman como positiva pensando que simplemente es igual. Bueno, a veces no se nota también. Por eso siempre ir a medios o bueno, adelante, pero generalmente siempre se van atrás. Ya, entonces vamos a ir BC, que en este caso hemos dicho que puede ser, si esto es negativo, pues M sería negativo, si es positivo, sería positivo, ¿no? Tranquilamente no tengan problema con eso, por eso hay tanto positivo y negativo. Ok, entonces factor M o M, pues la relación para calcular M, obviamente a leguas ya se nota que es 0. Entonces pues es 0, ¿no? Porque la relación es voltaje en la carga, 0, dividido entre raíz de 2 por 230, o raíz de 2 por la tensión eficaz, o RMS, en este caso, de la fuente, que es 230, ¿no? Bueno, 0 dividido entre un número, pues sigue siendo 0, ¿no? Entonces M es 0. Por tanto, podemos marcar nuestro valor M, que sería acá.
m sería 0. Más fácil, si toca este tipo de problemitas, pues es más fácil, no tienes que estar haciendo ninguna situación a la cual pues estés midiendo, ¿no? Para hacer lo que es la interpretación. Bueno, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos ahora es que determinar, simplemente va a ser el ángulo alfa, ¿no? El ángulo alfa en este caso es dato, ¿no? El dato, en este caso, nuestro ángulo alfa nos dice que va a ser de 75 grados. Y esto más o menos estaría por acá, ¿no? Entonces por acá sería 75 grados. Esto ustedes ya lo medirán, lo harán. No sé, esto como quiere el ingeniero, ¿no? Eso ya les he explicado en anteriores videos, así que tengan eso en cuenta. Más o menos por acá es lo que a mí me sale. Y como pueden ver, tenemos nuestro punto que les decía acá. Entonces, repito, tenemos ya lo que es nuestro punto de intersección. Este punto ahora debemos de fijarnos si está por encima de la curva o por debajo de la curva. Si está por debajo de la curva, hemos dicho que era continua, conducción continua, ¿no? No hay que equivocarnos como en el anterior video, bueno, hay que decirlos, ¿no? Así. Entonces, si el punto es en la parte de abajo, es conducción continua. Si el punto es por encima de la curva, ya conducción discontinua. Entonces, podemos decir que acá tenemos, como está por encima de la curva, entonces pues simplemente es conducción discontinua. Bueno, entonces ya tenemos acá una parte del problema ya determinado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente lo siguiente. Cuando tenemos conducción discontinua, acá hay que hacer la siguiente interpretación del ángulo alfa. Entonces el ángulo alfa t le vamos a poner, que es el ángulo que se debería trabajar cuando son conducción discontinua, es el ángulo alfa t. Cuidado, si es conducción discontinua, a este ángulo alfa que nos ha proporcionado como dato, que es 75 grados, que también se explicó cuando se estaba trabajando con rectificados trifásicos para determinar la corriente promedio, la corriente RMS, tanto en los tiristores, pues se hace exactamente el mismo paso, ¿no? Pero acá igual lo mismo. Cuando es conducción discontinua, al ángulo alfa que nos ha proporcionado de 75 grados se debe sumar más 60 grados cuando es conducción discontinua. Por tanto, tenemos un alfa t, digamos, ¿no? Entonces, al cual se va a trabajar 75 más 60. Entonces, ese ángulo alfa que vamos a trabajar, el ángulo alfa, pues va a ser de 135 grados. Bueno, entonces como ya tenemos acá nuestro ángulo real, si quieren llamarlo, para trabajar, podemos ahora conocer el siguiente paso, es determinar las corrientes promedio de salida rectificada. Y cuando es conducción discontinua, hemos indicado que vamos a trabajar por medios de Abacor, ¿no? Entonces, pues lo vamos a tratar como si fuera un rectificador monofásico, ¿no? Bueno, no tratar, sino vamos a trabajar con los abacors de los rectificadores monofásicos. En este caso, este rectificador monofásico, o bueno, esto de acá está para determinar estas curvas que hemos utilizado de rectificadores, en este caso controlados monofásicos, pues representa a un rectificador monofásico controlado pues sin fuente, ¿no? Sin carga de tensión o sin tensión de carga continua, como en este caso. Si en este caso tuviera una tensión de carga, ya en el BC tuviera un valor, pero sería conducción discontinua, entonces tienen que utilizar la otra curva, ¿no? Que es
que sería con ese tipo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces acá, como tenemos esta situación, tenemos acá el rectificador era para estas situaciones, ¿no ve? Tenemos esto, pero acá tenemos nuestra señal, pero acá tenemos la resistencia y la inductancia, pero no tendríamos nuestra fuente, ¿no? Nuestra fuente de tensión de carga. Bajo estas situaciones se utiliza esto, es para este tipo, ¿no? Pero si en caso tuviera, bueno, acá, si esto tendría BC, ya, entonces esta curva no es válida, ¿no? Porque esto no es para este tipo en este caso, de esta configuración de circuito. Tiene su propia configuración de circuito, que es otra curva, ¿no? Para determinar lo que es I sub n, la corriente normalizada, y luego determinar la corriente de salida rectificada, ¿no? Mucho cuidado con eso, hay que trabajar donde corresponde. Entonces, eso es recordar del primer parcial, ¿no? Entonces, pues para ello, pues ahora como la configuración es sin fuente de tensión de carga, 0, entonces esto corresponde, ¿no? Entonces cuando es conducción discontinua, para determinar la corriente promedio lo vamos a hacer por ábacos. A diferencia que era conducción continua, pues se lo hacía por medio de una ecuación. Bueno, cosa que era más sencillo, ¿no? Pero eso es por ábacos. Ok, entonces vamos a tomar eso en cuenta. Y de acá vamos a calcular ahora lo que es la corriente, en este caso. Corriente promedio de salida. Salida rectificada es sub 0. Esto ya saben, ¿no? Cómo sacar y demás cosas, porque también es el mismo paso que se hace para rectificados trifásicos, ¿no? Bueno, entonces lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que nuestro ángulo de factor de potencia pues es 0, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta y lo marcamos. Aquí sería, eso sería, ¿no? Y lo segundo, para determinar la corriente normalizada, sería alfa. Alfa en este caso es 135 grados, que sería más o menos, a ver, viendo la curva, 120 entre 140, más o menos estaría por acá, digamos. Listo, ¿no? Eso ustedes ya lo miden y demás cosas con regla de 3 simple, con su reglita y demás, ¿no? Ya saben los pasos. Ahora, teniendo esta situación, pues le hago intersección, ¿no? Y luego lo mido también, ya hemos eso aprendido, ¿no? Lo mido ahí donde intersecta, más o menos por acá, digamos, para mí, ¿no? Obviamente esto ya lo tengo calculado, solamente estoy poniendo nomás ya. Ahí más o menos, ¿no? Ya está. Entonces acá lo miden y ya tiene el resultado. En este caso no tengo la corriente promedio de salida rectificada, tenemos la corriente normalizada, ¿no? La corriente normalizada, haciendo los cálculos y demás, bueno, tenemos los datos de alfa T, que es 135, y ángulo phi, que sería 0. Siempre hay que anotar esas cositas. Entonces la corriente normalizada, a mí me sale que esto va a ser más o menos de 0,04. Ok. Entonces, teniendo la corriente normalizada, puedo sacar la corriente, en este caso, de la corriente promedio de salida rectificada. Que para ello, pues simplemente hay que utilizar la siguiente ecuación, ¿no? Corriente I sub 0 es igual a la raíz de 2 por la tensión por la impedancia, y acá, como es en este caso, tenemos
puente de onda completa rectificador trifásico, que es decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiristores. Entonces pues lo multiplicamos por 6 y luego después lo multiplicamos por la corriente normalizada, ¿no ve? Y eso nos da que en este caso voltaje era 230. Revisaré. Voltaje RMS, sí, 230, ¿no? Y dividido entre la impedancia, o en este caso Z, ya. En este caso, pues como solamente hay una resistencia, pues sería 4 también, ¿no? Multiplicado por 6 veces por la corriente normalizada, que es 0.04. Y nos da que la corriente I sub 0 va a ser igual a 1952,52 amperios. Entonces con esto ya tenemos nuestra corriente I sub 0, ¿no? Pero con esto no podemos hacer todavía el cálculo, ¿no? El cálculo térmico. Para ello, pues nosotros necesitamos la corriente promedio del tiristor, ¿no? Entonces, porque con eso es lo que se va a hacer el trabajo de los cálculos térmicos, ¿no? Entonces, acá vamos a decir, entonces la corriente promedio en el tiristor va a ser igual, o mejor dicho, esto está, simplemente era IQ, esto es simplemente I sub 0 dividido entre 3, la relación, ¿no? Entonces 19.52 dividido entre 3 va a ser igual de 6.51 amperios. Y con esto pues sí se va a realizar el cálculo térmico, ¿no? Con esta corriente realizamos los cálculos correspondientes para el cálculo térmico y no con la I sub 0, ¿ya? Entonces siempre hay que tomar en cuenta. Entonces, una vez que ya tengas I sub 0, calculas lo que es la corriente promedio del tiristor y con esto es, ¿no? Listo. Tenemos acá una de las situaciones que tenemos que calcular para poder trabajar el cálculo térmico. Bueno, ahora lo que nos falta simplemente es el otro, que es el ángulo de conducción. Acá lo hacemos. Acá vamos a decir, ahora cómo calculamos el ángulo de conducción bajo conducción discontinua. Como en este caso es conducción discontinua, para ello, pues cuando es conducción discontinua, el ángulo de conducción, en este caso, viene a estar dado mediante la siguiente relación. El ángulo de conducción real, si quiere vamos a llamarlo así, va a ser igual a 2 veces multiplicado por el ángulo de conducción que vamos a leer. Este ángulo que vamos a leer pues va a ser el ángulo que vamos a leer del ábaco, ¿no? Irónico, ¿no? Entonces, lo que nosotros leamos de este ábaco, obviamente este ábaco también corresponde, recuérdense del primer parcial, tiene su tiristor acá, tiene su bobinita, su resistencia, su fuente. A esta corresponde, ¿no? Esta ábaco. Si tiene su voltaje en la carga, su BC, obviamente esto ya no es, ¿no? Tomar mucho en cuenta. Eso es recordarse siempre
del primer parcial. ¿Ok? En este caso, como se tiene que BC, voltaje en la carga, es 0, pues simplemente acá es este abacor. Entonces acá lo que vamos a calcular, pues, o vamos a hacer la lectura, es el ángulo de conducción que vamos a leer. Para ello necesitamos datos del ángulo alfa. En este ángulo alfa, pues es el ángulo alfa t, que es 135 grados. Y el ángulo de factor de potencia es 0 grados. Entonces, pues procedemos a realizar la lectura. En este caso, pues tenemos el ángulo alfa t, que es 135 grados. Entonces, tenemos acá el ángulo alfa. Entonces sería entre 140 y 120, ¿no? Entonces, según lo que tengo yo, más o menos estaría por acá, ¿no? Por ahí. Ustedes ya realizan lo que es las mediciones respectivas y van a tener más presión o llegarán al mismo que yo. Y pues tenemos que el ángulo de el ángulo de factor de potencia, nuestra curva es 0 o representa 0, entonces sería esta curva, ¿no? Que más o menos estaría por acá, ¿no? Sería este de acá, que sería más o menos por ahí, ¿no? Por ahí le ponemos. Ok, entonces, teniendo esto todo en cuenta, pues nuestro ángulo que vamos a determinar, ángulo leído, a mí me sale que es 44.4 grados. Ok, entonces este es el ángulo de acá. Esto es. Y lo que yo quiero es el ángulo real con la cual vamos a trabajar para determinar el cálculo térmico. Entonces ahí dice que el ángulo real va a ser igual 2 veces al ángulo que hemos leído, que es 44.4. Y esto me da que va a ser, bueno, 90 grados, ¿ya? Entonces tenemos acá. Y esto sería nuestro ángulo de conducción. Y también tenemos nuestra corriente promedio en el tiristor. Con estos dos datos, pues ya se hace lo que es el cálculo térmico. De acá ya tienes el ángulo de conducción para trabajar, ya tienes la corriente del tiristor. Con estos dos datos, pues tú procedes tranquilamente a poder realizar tus cálculos respectivos del disipador. Ok, y con esto no tendría que haber ningún problema, porque generalmente acá la duda, hasta la mía, cuando tenía el momento de poder aprender, era cómo determinar estas dos situaciones. Con qué corriente voy a trabajar, esa era mi duda, y cuál va a ser mi ángulo alfa. Entonces, pues simplemente ahí ya, entonces le estoy indicando, ¿no? Tienen estos dos datos, el paso del cálculo térmico es exactamente lo mismo, porque recordar que como estamos utilizando el mismo tiristor del libro de Wang, entonces pues su hoja de características o hoja de datos es del mismo tipo de tiristor, así que, y también ya tienen lo que es esa hoja datasheet, y con eso también lo mismo, ¿no? Trabaja. Bueno, hasta aquí sería el video, espero que les haya servido, y si es así, pues apoyen al canal para estar subiendo más material o más, en sí material resuelta en videos pues de exámenes pasados, y estar compartiendo con ustedes, ¿no? Bueno, nos estamos viendo en otro video. Hasta pronto y gracias.